Quiero que vayan a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios, la carta de Pablo a Efesios. Y vamos a traer a la memoria, mis hermanos, que hablando precisamente de usted y yo, no fuimos accidentalmente escogidos. El sistema de Dios no trabaja como el sistema del gobierno estadounidense. Hello. Acaba de tener una piedrada ahí, si el que le pega, cuidado. Vuelvo a decir, el sistema de Dios no trabaja como el sistema de Estados Unidos, ¿verdad? No es coincidencia, no es causalidad. En el sistema de Dios todo es intencional, todo es por predestinamiento, por predestinación. Antes que el mundo fuese, cuando el Señor estaba ordenando, cuando el Señor estaba dándole el diseño a toda su obra creadora, usted y yo fuimos los primeros en el plan de Dios. Usted y yo fuimos los primeros, ¿verdad? Fuimos creados conforme a su imagen, fuimos predestinados en Él. Es maravilloso cuando examinamos el misterio. Pablo el apóstol habla del misterio de Dios, del Padre y del Hijo. El misterio de Dios. Ahorita nos vamos a ir un poquito por ese rumbo, ¿verdad? ¿Por qué es misterio? ¿Por qué primeramente señala el misterio de Dios, del Padre y de Cristo? En esa secuencia. Porque cuando abrimos la Biblia, lo primero que vemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice en el principio creó el Padre, sino dice Dios. El primer capítulo de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La semana pasada hablábamos sobre el verbo de acción, la palabra de Dios, la espada que más corta. Y vemos entonces que Dios siempre, es incorrecto decir Dios era Dios, Dios fue Dios. Lo correcto es, en la gramática y en cualquier idioma, está establecido bajo el sistema de Dios, porque Dios es eterno. La única manera de decirlo correctamente es decir Dios es. Dios es. No fue ni será, Dios es. Dios es desde el principio y Dios es aún después del tiempo. Y entonces por esa razón, porque Dios es, vemos que al principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Ya era ese verbo, como dice Juan, ya era en el principio. Y cuando hablamos de principio, no estamos hablando del principio de Dios, de que Dios propiamente tuvo un principio, no, sino que está hablando del principio de la creación de Dios. Eso sí tuvo principio. Él como Dios no fue creado. Él como Dios siempre es Dios. Entonces cuando habla en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando del principio de la creación, el principio del tiempo, el tiempo en el cual ustedes y yo estamos viviendo, si tiene un principio. Y dentro de ese principio el Señor prefijó los tiempos de cada obra creadora, y en el momento que tuviera entrar en la evolución o en la formación, de acuerdo, Él va ordenando su palabra que se vayan formando las cosas que ahora vemos. Pero entre lo maravilloso, nos dice Pablo el apóstol es quien se da la tarea de meterse a fondo en este principio, en este tema tan complicado para muchos, tan controversial. Él quiere saber su descendencia, Él quiere saber de dónde vengo, por qué soy, por qué existo, de a dónde vengo, qué estoy haciendo y para dónde voy. Y es Pablo quien nos deja claramente en sus cartas, casi en todas sus epístolas. Pablo habla de la divinidad de Jesucristo, sobre la manifestación de este Dios poderoso, sobrenatural. Bueno, cuando le dice a Timoteo, a su hijo, el evangelio, y sin contradicción, grande es el misterio de piedad. Dios ha sido manifestado en carne.
lo establece, ¿verdad? Dice sin contradicción, no hay argumento, no hay alguien que se puede, no hay filósofo, no hay teólogo que se pueda levantar a contradecir que Dios no se ha manifestado. Dios se ha manifestado en carne. Y en esa manifestación ya traía con él. Dice Efesios 1:5, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Digan conmigo en voz alta, según el puro afecto de su voluntad. Una de las experiencias más grandes, hermanos, que una persona puede experimentar en su vida es ser amado. Es ser amado, to be loved by somebody. Ser necesitado, ser querido. Es verdad el, how do you say antidote in Spanish? El antídoto. Antídoto, gracias por los que saben bien la gramática. Antídoto. Es lo que contrarresta, ¿verdad? Toda ciencia, toda filosofía, toda teología, ¿verdad? Es lo supremo. Es lo que quita la soledad. Es lo que quita la depresión. Es lo que quita la bajoestima. Pero por precioso que sea ser amado por alguien o por otra persona, es válido, hermano y hermana, en comparación en haber sido escogidos por Dios. En haber sido escogidos por Dios. Y vemos esta comparación porque a ninguno de los ángeles dijo, mi hijo eres tú. No se lo dijo a los ángeles. Nos lo dijo a nosotros. El rey David tenía preguntas en esta cuestión cuando en el Salmo 8 le pregunta, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, porque lo has hecho un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria. Y esa gloria es que usted, por gracia y misericordia, somos hijos de Dios, hijos del Rey, sin haber hecho absolutamente nada digno de esta salvación. Y vemos en el verso 4 que fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo. Antes que Dios estableciera, antes que le diera forma a este globo, a este planeta. El Salmo 24 lo describe mejor: el del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y antes que este mundo fuera fundado, el Señor nos escogió en él. Y dice el verso 5, esta otra palabra que detalla la elección soberana de Dios. La palabra soberana quiere decir absoluta. Nadie fue su consejero. Nadie le dijo, a este escoge, a este no. No nos escogió el Señor por buenos ni por malos, nos escogió por su voluntad, por el puro afecto de su voluntad. Qué hermosa es la voluntad de Dios. Tuvo afecto hacia nosotros. He had affection for us. Y es una palabra, la palabra elección viene de la palabra griega compostos, que quiere decir antes y rodeados o encirculados. Dios nos seleccionó, nos rodeó, nos encirculó antes de haber nacido usted y yo. ¡Qué tremendo, mi hermano! Por eso el diablo te odia, por eso el diablo te detesta, por eso el diablo se interpone en todos tus caminos para que usted no sea un hijo agradecido y un hijo amado de Dios, un hijo que traiga siempre a Él alabanza y adoración. Él hizo la decisión, aleluya. La selección de Dios no fue, escuchen esto, la decisión o la selección de Dios no fue una reacción a nuestra abertura hacia Él. No porque usted y yo dijimos, ok, aquí estoy, quiero probarte, quiero amarte, quiero caminar contigo. O porque alguien nos platicó de Él solamente y dijimos, ok, yo quiero caminar con ese Dios. No.
La selección de Dios no fue una reacción a nuestra abertura o a nuestra disposición a Él. No nos escogió por nuestras acciones, por nuestro estilo de vida o por nuestra clemencia. Pablo el apóstol le dice a Tito en el capítulo 2, verso 5, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Punto. Por su misericordia nos salvó. ¿Y qué negocio tenemos usted y yo andar discriminando a la gente? Paz de Cristo, iglesia. ¿Qué negocio tenemos usted y yo andar discriminando religiosamente a la gente? Si Dios nos salvó a todos de la misma manera, no por obras de justicia, usted y yo no tenemos derecho de juzgar a nadie, porque ni usted y yo tenemos obras de justicia dignas de ser salvos. Él nos salvó meramente por su misericordia, y como conocemos en nuestro rancho, por su buena gana nos salvó, porque se le antojó. No porque nadie fue su consejero. El Señor no tiene un consejero como lo tiene el presidente estadounidense, un consejero de estrategias o qué hacer o cómo actuar ante diferentes situaciones. Pablo declara, nadie fue su consejero. ¿Quién conoció la mente de Cristo? ¿Cuán inescrutables son todas las maravillas, todas las cosas que Dios ha hecho por determinación absoluta? Él nos escogió antes del principio de nuestra vida. Todavía no veníamos a existencia y usted y yo ya teníamos un lugar en el reino de Dios. Ya estábamos seleccionados, aleluya. Ya estábamos en el plan de Dios. E hizo la decisión. Escuchen eso, e hizo la decisión de ser bueno con nosotros, sin provocación alguna, o sin seducción, o porque le causamos lástima. Usted y yo no estamos aquí por lástima. Usted y yo estamos aquí por la absoluta voluntad de Dios, y porque en ninguna de nuestras debilidades o por nuestras fallas. ¿Cuántos tenemos fallas en esta mañana? ¿Cuándo fue la última vez que te checaste y encontraste que tienes muchas fallas todavía? Yo hace un segundo atrás. O errores personales. Y a veces decimos, otra vez hice lo que no debería haber hecho. Aleluya. Vi lo que no quería ver, me propuse hacerlo, pero errores personales no tuvieron efecto. Escucha el infierno, no tuvieron efecto en su decisión para mí. Nosotros no tuvimos influencia en su selección, porque aún no existíamos todavía y no teníamos acceso a Él. Dios nos predestinó o determinó de antemano que nosotros seríamos sus hijos. ¡Qué tremendo está esto! Así es, usted y yo. Ese carácter, ese espíritu que nos trabaja seguido. El yo, el egoísmo, el soberbio, el orgulloso, el discriminador. Sí, usted y yo somos hijos de Dios. Y en términos sencillos, el predestinar o el ser seleccionados antes es predeterminar. Dios no está diseñando su plan mientras los días pasan. No. Su plan ya está hecho, ya está establecido en su lugar. Le tengo noticia a Satanás. Antes de que él fuera creado como ángel, usted y yo ya estábamos en el plan de Dios. Por eso nos odia, por detesta. Alguien alabe, dele gracias a Dios con agradecimiento. Alguien aplauda, alguien dele gloria, alguien dele la honra.
Solo puedo comprobar Romanos 8 para que usted y yo, dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Es nuestro carnal mayor. He's my big brother. Te calma, Satanás, porque te voy a echar a mi hermano grande, te voy a echar a mi carnal grande. Y tú sabes de quién estoy hablando. Y Él sabe precisamente lo que necesita en momento determinado para cumplir su plan. Yo llegué a pensar que cuando las películas eran hechas, el director y los actores empezaban en la primera escena y luego trabajaban hacia adelante en la película y escena tras escena hasta que la última escena era tomada. Escuchen esto. Pero esa no es la manera que producen películas. Muchas veces la última escena o una escena a la mitad de la película es tomada primero. Les voy a comprobar, no sé si han visto actores que ustedes conocen, algún actor favorito. Normalmente él es muy diferente en su vestimenta o es delgadito y de repente sale gordo en la película, que no lo han visto, o delgadito o bien grandote. Pues esperan que ese actor, ¿verdad? O si se trata de usar la barba en la película, pues esperan que salga la barba y primero toman esa toma, ¿verdad? Mientras tiene la barba y luego se rasura y luego siguen con la película. No sé si me están entendiendo. Hacen cosas que usted y yo pensamos que cuando vemos el final de la película pensamos que así secuentemente se fue haciendo la película. No, a veces empiezan con el fin hacia adelante. Y la película puede ser producida de esa manera porque todos están trabajando de un escrito que les da toda la historia desde el principio hasta el final. Y de una manera similar, el Señor tiene el escrito, ¿verdad?, para todo el tiempo. Él ya tiene el blueprint, el plano azul. Él mira el fin desde el principio y todo lo que ocurre entre medio. Aleluya. Vuelvo a repetir, Él mira el fin desde el principio. Él no está viendo lo que está delante, Él ya conoce el fin de todas las cosas. Por eso usted y yo no debemos de temer qué es lo que será de nosotros en este tiempo de prueba, en qué va a terminar nuestro caso. Usted y yo debemos de confiar que Él ya conoce mi fin. Él ya me escogió desde el principio y en Él soy más que vencedor. Soy más que triunfador, aleluya. Y el resultado de la historia está ya arreglado. Esa es una de las razones de que Dios no se pone históricos sobre las cosas que nos ponen históricos a nosotros. Cuando nosotros corremos hacia Él y le decimos, he sido golpeado muy duro. Y luego como que le reclamamos, no te importa, Señor, de esto, que no puedes parar este conflicto en mi vida, oh Rey. Y el Señor responde calmadamente y nos dice, el conflicto ya está arreglado. Yo sé quién gana al final, no te preocupes. Yo sé quién va a ganar al final. El Señor tiene un plan maestro y estrategia para cada escena de tu vida. Él ve cómo todo cae en su lugar para completar la historia que le dará la gloria a Él. Qué maravilloso, hermanos, es pensar de que nosotros somos parte de un esquema tan grande y tan maravilloso. El infierno mismo no puede deshacer el plan de Dios. Trató de destruir al que diseñó este plan maestro, pero al tercer día se volvió a levantar y tomó las llaves del infierno y de la muerte y nos dio vida, aleluya, y vida en abundancia. Él ve cómo todo cae en su lugar. El infierno mismo, dije, no puede deshacer el plan magnífico de Dios y nosotros somos parte de ese plan. Digan conmigo, yo soy parte de ese plan. Escuchen esto, que fuimos escogidos antes del tiempo. ¿Por qué? Fuimos escogidos antes del tiempo. ¿Por qué no durante el tiempo? O al principio, juntamente con el tiempo. Fuimos escogidos en Él antes del tiempo, para el propósito que Él preparó.
Así tan importantes le somos usted y yo, que lo primero que Él crió después de haber criado, de haber formado su propia imagen, porque de acuerdo a Colosenses 1, Él es el primogénito de toda criatura. Él es el primero antes de todas las cosas. Y luego seguimos usted y yo a su semejanza. Él usa el mismo molde original para criarnos, para formarnos a usted y a mí, para el propósito que Él preparó. Y el plan de Dios, repito, está arreglado. No puede y nunca podrá ser editado o cambiado. El diablo lo quiere hacer, lo quiere manipular. Vuelvo a repetir, nunca puede ser editado o cambiado. La única manera que usted y yo no lleguemos al final es que usted y yo voluntariamente nos demos por vencidos. ¿Qué tantos me están escuchando en este día? Por eso dijo el Señor esta declaración: mas el que venciere hasta el fin, este será salvo. Mas el que perseverare hasta el fin. Es trabajo tuyo y mío perseverar hasta el fin. ¿De qué manera lo hago? Confiando en el Señor, alabando, adorando, buscando su rostro, confiado de que el Señor, todo lo que ha dicho de mí es verdad. El reporte de Dios es preciso, no hay arrugas, no hay dobleces, es transparente. Usted y yo, sin duda, en medio de faltas y de fallas, somos hijos de Dios. Eso no lo puede cambiar nada, no lo puede cambiar nadie. Aleluya. Y no puede nunca ser editado. Él no puede ser forzado a una desviación o atraso. Dios es constante, de acuerdo a Hebreos 13:8. Es constante, digan conmigo, Dios es constante. Dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Moisés lo dijo: Señor, tú nos has sido refugio en generación y en generación, antes que formases los cielos y la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres el mismo. Usted quizás se pregunte, pero ¿qué del pecado de Adán? ¿Qué de Eva en el huerto del Edén? ¿Sería ese plan de Dios? Satanás creó un dilema cuando Adán cayó en el pecado. Él tomó lo que Dios amaba y lo sedujo para que participara en lo que Dios odiaba, el pecado. El propósito, hermanos, de Satanás era de causar de que Dios trabajara contra sí mismo y que estuviera en conflicto con sí mismo, en que simultáneamente amara al hombre y odiara al pecado. Y vemos entonces, puedes ver el problema que Satanás creó para Dios, para que Dios matara lo que odiaba, el pecado. También tendría que matar lo que amaba, al hombre. El propósito de Satanás era para que matara al hombre, pero Dios siempre va adelante de todo. Él tenía una estrategia para tratar con este dilema. Él sabía que se le iba a presentar este dilema. La verdad es que ya tenía la estrategia antes de que Satanás creara el dilema. La Escritura dice en Apocalipsis capítulo 13 verso 8 que el Señor Jesús es el Cordero de Dios, el que fue muerto desde el principio del mundo. Satanás pensaba: lo voy a matar de aquí a cierto tiempo. Ya había sido muerto desde el principio del mundo. Porque los planes de Dios, todo lo que sucede después, ya sucedió al principio. Suena un poco irónico y difícil de comprender esa expresión, pero tu mente humana así trabaja cuando se trata de entender los propósitos de Dios. En otras palabras, antes de que Dios cree el tiempo o el universo, Él diseñó un plan de redención desde el principio. Antes que el hombre fuera creado en su omnipotencia. Vuelvo a repetir, ¿cómo lo hizo? En su omnipotencia.
y sempiterna sabiduría. Él hizo provisión para que su voluntad fuera cumplida a cada momento de la historia. Por eso es que Satanás no ha podido cultivar un dilema para Dios que Dios no tenga estrategia para ella. Cuando Satanás avienta la bomba, el Señor ya va adelante de él. No hay nada que el diablo pueda tirarnos. Vuelvo a repetir, no hay nada que el diablo pueda tirarnos y obstáculo que pueda poner en nuestro camino que va a alterar el propósito de Dios para nuestras vidas. No hay manera que Satanás pueda manipular a Dios en este asunto. Tenemos, hermanos, que llegar a un lugar donde reconocemos que Dios acciona, Él no reacciona. Dios acciona. Él nunca está a la defensiva, pero siempre a la ofensiva. Él nunca deja que el enemigo tire el primer golpe a manera de quedarse sin respuesta. Dios actúa abundantemente. Nada de lo que haga el enemigo puede abortar lo que Dios ha decretado. Vuelvo a repetir eso. Esto le repugna a Satanás. Nada de lo que haga el enemigo puede abortar lo que Dios ha decretado, y ninguna acción del enemigo puede anular su plan maestro. Dice en nuestra escritura, como hijos adoptivos. Los hijos adoptivos son hijos muy queridos. Esta escritura nos habla de que nos había predestinado para ser adoptados. Noten, predestinados para ser adoptados. No éramos, escuchen eso, somos sus hijos por Jesucristo, según el puro afecto o placer de su voluntad. Antes que Dios nos seleccionara, tenía algo específico en su mente. Nos iba a adoptar. La palabra griega usada aquí representa a hijos que ya están maduros o adultos. Este verso escritural nos está diciendo que Dios nos adoptó siendo ya nosotros adultos. Escuchen esto. En nuestra cultura, por ejemplo, la adopción por lo regular se enfoca en niños chicos o bebés, niños pequeños. La idea es de evitar conflictos personales y de aparecer lo más normal posible en el momento de traer al niño o bebé recién adoptado a la familia. Pero cuando Pablo, el apóstol, escribe esta carta, la adopción era restringida a gente pudiente. Cuando una persona disfrutaba las grandes riquezas, pero que no tenía heredero. Lo vemos en las historias bíblicas. Había reyes que eran extremadamente ricos, tenían todo, pero no tenían hijos, no tenían un heredero. Él o ella buscaba una persona ya adulta que tuviera las cualidades por las cuales pudiera ser recordado después de morir. Él adoptaba sabiendo que su nombre sería representado bien en el futuro. Y esto lo hacía cuidadosamente. Y hijos mayores o adultos, casi por lo regular, no fácil, son adoptados por alguien porque ya están predeterminados en sus maneras. No sé qué tal de ustedes, cuando el Señor los adoptó, ya estaban predeterminados en sus maneras. Corajudos y soberbios y altivos, peleoneros. Ya están predeterminados en sus personalidades, en su carácter. Y como quiera que sea, la adopción bíblica toma ventaja de esta verdad para expresar, hermanos, el amor de Dios. Porque Dios nos adoptó sabiendo quiénes éramos nosotros. Vuelvo a repetir, Dios nos adoptó sabiendo quiénes éramos nosotros. Dios nos escogió adoptarnos, adoptarnos porque estábamos calificados.
En ninguna manera estábamos calificados. Escogió a los fracasados, a los incompetentes y pobremente entrenados. Ninguna de estas fallas le estorbaron o lo detuvieron a él de escogernos. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 1 verso 26, dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Porque la adopción, hermanos, nos bendice, porque nos asegura que Dios nos quería a pesar de nuestras fallas y debilidades. Él nos predestinó, nos seleccionó, nos escogió en Él y para Él, para que fuésemos sus hijos. A Él sea la honra y la gloria. Ahora, cuando vemos en el caso de una pareja, van a tener un hijo o hija, especulan cómo será el niño o la niña y qué es lo que será. Nuestra tecnología moderna ha robado un poco la mística del embarazo, el hacernos saber sobre el sexo del niño antes de su nacimiento, ¿verdad? Pero ni la tecnología puede prever con precisión cómo será ese niño. No sabemos de seguro si será inteligente o con desafíos mentales, articular o mudo, apasionado o sedado. Lo mejor que puede desear la pareja es un niño saludable que tiene un espíritu enseñable. Y es fácil distinguir a un niño con espíritu enseñable. Se echa de ver en la sumisión a los padres o si los manipula. ¿Aló? Se echa esos berrinches y cómprame esto y cómprame el otro. Y ahí va el papá o ahí va el abuelo o la abuela a comprarle lo que no necesita ese niño y esa niña. Y curiosamente, volviendo a lo que les estaba diciendo de las películas, ¿verdad? Que ahorita estamos viendo niños tan avanzados, ¿verdad? En lugar de enseñarles a leer los libros, les están comprando iPads y iPhones y toda la tecnología. Dejamos que la tecnología crea a nuestros hijos. La tecnología tiene mucha ciencia, mucha información, pero no tiene espíritu. Y para eso puso Dios en usted, en el Padre y la Madre, espíritu. El carácter para enseñar. El carácter no nos lo enseña la tecnología, no lo enseña, no lo manifiesta la ciencia. El carácter viene por parte de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Y vemos entonces que la adopción, de otra manera, no es un misterio. En muchos casos, cuando una familia adopta a un niño, ellos pueden ver cómo es el niño antes de adoptarlo. Y si el niño es mayor, ellos sabrán sobre los intereses del niño o cierto grado. Están conscientes de sus rasgos y deficiencias personales. De igual manera, cuando un hijo es adoptado, el niño sabrá a un punto que sus padres adoptivos lo quisieron por lo que es. Y nadie jamás adoptó a un niño que no querían. Hay gente que da a luz a niños que no quieren. Pero nadie adopta a un niño que no quiere. ¿Es así eso? Dios te quiso a ti antes de la fundación del mundo. Y la relación que Él ha deseado para ti a través de las edades es que usted y yo seamos sus hijos adoptivos. A través de las edades Él arregló los detalles de su plan, hermano, a manera de traerte al punto de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y ser parte de su familia. Y mucha gente, hermanos, piensan que fueron salvos porque una mañana se levantaron y decidieron que querían ser salvos. No es así. Y hermanos, claro que viene un tiempo que tenemos que decir que sí a lo que Dios ya le dijo que sí. Pero la realidad grande a esto es salvo por el puro afecto de su voluntad. Tenemos que entender ese concepto y ese principio. Usted y yo somos salvos
por el puro afecto de su voluntad, fue su placer salvarnos. Dios te quería, Él te acercó con lazos de amor puro. Absolutamente. Su afecto puro. Nada derrota, hermanos, los efectos buenos y satisfacción de algo hecho por nosotros. Como cuando descubrimos que aquello fue hecho con una mala actitud, cuando nos damos cuenta que alguien hizo algo por nosotros, porque fueron forzados a hacerlo, o lo hicieron gruñendo a través de todo el proceso. No podemos tomar, hermanos, placer en lo que hicieron por nosotros. Y el apóstol Pablo nos asegura que Dios nos adoptó según el puro afecto. No lo hizo de mala gana o el placer de su voluntad, ¿verdad? Si Dios no hubiera tomado placer en nosotros, nuestra salvación hubiera sido nada más que una misión de rescate. Aló, hubiéramos sido liberados, pero no hubiera sido posible tener una relación íntima con nuestro libertador. ¿Qué tantos están entendiendo? Había un gran potencial de que Dios hubiera tomado esta ruta obligatoria. Éramos gente ya terminada que repetidamente rechazábamos sus ofertas de amor. Nuestra rebelión no tuvo efecto aún en su compromiso para salvarnos. La decisión se hizo en la eternidad pasada por una sola razón: le agradó a Él. La palabra griega para su voluntad que es usada aquí es un deseo que procede del corazón o de las emociones de alguien. No puedo imaginarme, hermano, no sé qué había en nosotros que le causaría a Dios, que nos desearía que Él derribara placer en pensar en ser tan bueno con nosotros. Él se complació en que fuésemos salvos mucho antes que Él realmente nos salvara. Ya estábamos predestinados, y antes de que llegáramos a la escena, Dios, el director de esta película, sabía exactamente quién jugaría qué parte en su extravagancia de la vida sobre la tierra. Una actriz, por ejemplo, o un actor podrá ir a una audición para una parte de una obra de teatro o película, o si él o ella se gana la parte, puede pensar que lo logró totalmente por sus propios méritos o por sus habilidades en actuar. Pero para la sorpresa de ella o de él, después de que se da cuenta que el director sabía precisamente lo que él buscaba, él sabía mucho antes que las audiciones se llevaran a cabo qué clase de persona tomaría para jugar la parte del papel. Él sabía la personalidad, la apariencia y las características requeridas. Ella o él se ganaron la parte. Fueron preseleccionados para ella. Ella o él simplemente dijeron que sí a la parte que estaba predeterminada para ellos. No sé qué tanto les ha pasado. Quiero ver las manos de que ustedes lleven toda su aplicación, sus calificaciones, y usted quiere esa posición, usted quiere ese trabajo con todo su corazón, pero usted antes de entregar sus papeles, su aplicación, esa posición ya está ocupada. Porque más que usted le ponga ahí, se eche florecitas y se ponga certificados, certificaciones y calificaciones y de todo, el supervisor ya tiene predeterminado en su mente a quién van a agarrar. Del momento que entran ahí a la audición, ya conoce, aún sin saber mucho de él o de ella. Y la voluntad de Dios para nosotros, hermanos, es íntimamente nacida del gozo que Él toma en nosotros. Vuelvo a repetir, este asunto no es accidental, esto es intencional. Él nos ha predestinado para que seamos sus hijos, la niña de su ojo. Y ha hecho esto porque fue el deseo de su corazón y porque le dio lo máximo en el placer que Él tuvo. El Salmo 127 nos dice, 1: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo pensaba, hermanos, que si Dios ya edificó la casa, ¿por qué es que
Nadie está trabajando para edificarla y porque es en vano. Y luego un día empecé a entender que Dios no es el carpintero, Él es el arquitecto. ¿Aló? Él edifica por diseño. Y luego nosotros como carpinteros, por eso dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Él es el arquitecto, usted y yo somos el edificador. Y como carpinteros manifestamos durante el tiempo y espacio lo que Dios ha diseñado en la eternidad. Ya lo predeterminó el Señor. Pero si usted y yo no estamos edificando sobre la roca que es Jesucristo, la casa se va a caer. Porque el plan maestro dice que usted y yo, para poder permanecer hasta el final, tenemos que ser edificados sobre la piedra viva que es Jesucristo el Señor. No sobre la arena, no sobre ideas, no sobre teorías, no sobre religión, no sobre lo que se desmorona, no lo que es pasajero, sobre Jesucristo el Señor. Él es la piedra angular de este edificio. A Él sea la honra. Déselo fuerte al Señor. Un arquitecto pone sobre papel todas las especificaciones y las dimensiones. Ahí incluye pesos y luego evalúa su plan, todo lo que va a requerir ese edificio. Él puede ver un plan completamente realizado desde el momento que él empieza a dibujar. Puede visualizar todo lo que ha dibujado en papel, puede ver en tridimensional en su mente, incluyendo el adorno externo. Él ya lo está visualizando en su mente, solamente lo pone en papel. Y el plan maestro de un edificio será preparar antes para que empiece la construcción. Un edificio no se construye a cierto punto y luego se para que el arquitecto pueda trabajar en la plomería o en la electricidad. Todos los planos están preparados antes que la primera palada de tierra se mueva. Y el plan de Dios ha estado en su lugar para todos los tiempos y antes del tiempo. El plan maestro de Dios es exacto, es preciso y completo. Da todos los detalles necesarios para todo el proyecto, desde que empieza hasta que termina. Y su plan maestro incluye un edificio, algo específico para cada uno de nosotros individualmente. Vuelvo a repetir, algo específico. Usted y yo no somos accidentales. El Señor nos escogió específicamente para algo. ¿Cuántos están entendiendo esta parte? ¿Qué tan importante es usted delante del trono de Dios? Usted es una persona específica porque el Señor así lo determinó. Y Dios mira la obra maestra de lo que podemos ser hasta que el detalle más minucioso para que su plan para nosotros es sin falla. No sé si alguien le está hablando al Señor por celular, por favor contéstenlo. O apáguenlo. Su plan para nosotros es sin falla, sin error. Mucho mejor que cualquier plan que pudiéramos concebir para nosotros mismos. Cuando tratamos de edificar un plan para nosotros mismos, hermanos, que sea diferente al plan de Dios, trabajamos en vano. ¿Aló? Hay muchos que están edificando otra cosa sobre su vida que no es el plan de Dios. Hay otros que tienen otros diseños, otros pensamientos y quieren servir a Dios a su manera. Ese no es el plan de Dios, no cuentan para nada. De otra manera, cuando dejamos que el plan de Dios a través del poder del Espíritu Santo trabaje en nosotros, somos movidos hacia la perfección y hacia la santidad. Y cuando entendemos y aceptamos nuestra posición como creyentes en Jesucristo, voy a hacer una pausa. Denle gracias a Dios, ya voy a terminar. Algunos ya me están viendo con los ojos cruzados. Yo no entiendo ese idioma cuando me cruzan los ojos. No sé qué me quieren decir. Dios nos ha predestinado. El enfoque de este tema
cuando estés pasando por el crisol, por lo más grueso, por lo más duro de tu vida, y a veces no lo entiendes, y es muy posible que no lo entiendas por qué te está pasando, por qué eres tú quien lo estás viviendo en sangre, en carne propia. Usted todo lo que tiene que saber es que usted y yo fuimos predestinados para ello. Y esto le da el más grande placer. La única obligación nuestra es escoger lo que Dios ha escogido para nosotros. Necesitamos decirles sí a todo. Vuelvo a decir, necesitamos decirle sí a todo lo que Él ha diseñado para nosotros. Nuestro propósito, nuestra relación con Él y con otra gente, nuestro destino, nuestro ministerio, todo lo que el Señor nos ha dado. Por grande, por pequeño, por mediano que sea, el Señor lo ha predestinado para usted y para mí. ¿Será posible que el Señor en su bondad, en su infinita soberanía, ha determinado el Señor que usted y yo en este último tiempo seamos la generación que termina con lo extravagante de su gloria? Dije, con lo extravagante de su gloria. Él te predestinó. Usted no ha pasado por lo que ha pasado. Usted no ha sufrido los desánimos que ha sufrido, los contratiempos que hemos sufrido, los contraataques que has vivido, mi hermano, por una coincidencia o por una causalidad. Él te ha predestinado para que usted levante en alto su gloria extravagante para este tiempo. Es como que Dios le dijo a Satanás, y de paso te digo, míralo a todos. Dios le ha dicho a Satanás, quiero que los veas a cada uno de ellos. Ellos son los que te van a vencer. Ellos son los que te van a derribar. Porque así termina diciendo, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. No sé qué tantos vencedores hay aquí en esta mañana. ¿Saben que lo maravilloso de esto es que a veces no sabemos ni cómo lo vamos a hacer? Pero todo lo que yo tengo que recordar es, ok, ya está predestinado esto. Y en el momento que llegue el momento adecuado, Dios me va a dar la gracia, me va a dar el poder, me va a dar la capacidad, me va a dar la unción sobrenatural para traer abajo todas estas fortalezas que me han atacado. El Señor nos va a poner delante de nosotros. Acuérdense de mí, a nuestros enemigos los vamos a ver cara a cara. Esos demonios, esas enfermedades, esos contraataques que han estado golpeándonos día y noche. Y no te los va a poner para que te asustes, para que tengas temor de ellos. Qué grande dicha nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y hay algo que no le gusta a Satanás saber, y aún no se ha manifestado. Oh my God, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Quiere decir que todavía aún hay más. Hay más todavía. Lo mejor está por empezar. Aleluya. Oh my God, denle gracias a Dios. Déjenme tirarle. Antes de terminar, let me just throw this wrench. Déjenme tirarles esta llave al enemigo. No le gusta. Dijo Juan el apóstol por el Espíritu Santo allá en la isla de Patmos, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Dilo conmigo, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué está diciendo eso? El Señor no está esperando que usted haga una obra perfecta. El Señor está esperando que usted esté sin pecado para ser hijo de Dios. La Biblia dice por el Espíritu Santo, ahora somos hijos de Dios. Ya soy, con faltas, con fallas, ya soy hijo de Dios. Pero el diablo quiere ponerte en tu mente, mira, estás fallando, mira cómo estás, mira con lo que estás luchando.
No calificas para ser hijo de Dios. El Señor nunca me dijo que tenía que calificar. No hay obra de justicia que yo pueda lograr, aleluya, para convencerlo a Él que soy su hijo. Todos los que estamos aquí, padres y madres, tenemos a hijos que amamos. Salieron de nuestra sangre, de nuestros huesos. No los amamos por cosas que hacen ellos. No se tiene que portar mejor un hijo que el otro para amar mejor a este hijo. Yo amo a todos mis hijos como si fueran el único hijo que yo tuviera. Se porten bien, se porten mal. No hago gracia con amarlos, porque son de mi sangre, son de mis huesos. Y por eso nos duele cuando hacen lo malo. Y creo ya al Señor también les duele, pero eso no nos descalifica. No nos corta el Señor y nos dice, ¿sabes qué? Ya no eres mi hijo. El Señor no está en el negocio de condenar absolutamente a nadie. El Señor no manda a nadie al infierno. Nosotros por nuestra propia concupiscencia somos cebados en el pecado. Por las malas decisiones que tomamos, por la desobediencia que nosotros escogemos tener delante de Dios. Pero nadie ha perdido su lugar. Aun si dejó de caminar, aun si resbaló, aun si cayó. Y si ahorita trae el enemigo enredado a algunos, ese lugar tiene tu nombre, tiene mi nombre. Porque va a llegar el día que se van a levantar todos los caídos, van a ser restaurados con una unción poderosa. ¿Qué me asiste en decir esto? Hablaba con un compañero hace unos días atrás, le decía, varón, tienes que verlo de esta manera. Es cierto que nos decepcionamos cuando faltamos, cuando fallamos. Pero el Señor nos recuerda en su gracia y en su misericordia que tanto nos ama a Él. Y si he vivido 30 años, si he vivido 40 años, si he vivido 50 años de mi vida, el Señor tiene el derecho de decir, hasta aquí termina la primera parte de tu vida, porque la segunda parte va a ser mejor que la primera. ¡Oh, aleluya! Los últimos días de tu vida van a ser mejores que los primeros. ¡Alaba, dale gracias! ¡Dale honra! ¡Santo, santo! Eres digno de la honra, digno de la gloria. La última parte de tu vida será mayor que la primera. Será más fructífera. Serás uno que vence, más que vencedor. Serás traspuesto a un nivel de gloria, a un nivel de general. Oh, solo porque fuiste adoptado por Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Aleluya. 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 Y el diablo lo sabe, porque se está desarrollando el plan maestro de Dios delante de sus ojos. Le estoy diciendo, Señor, que aunque falte, aunque sufra desánimos, aunque sufra contratiempos, ahora no tuve ganas, pero yo sé que mañana tú me vas a dar fuerza otra vez, porque cuando yo abra los ojos, nuevas son cada mañana tus misericordias. Tú me sigues jalando a tus propósitos, aunque a veces me resistas, Señor, tú me vuelves a meter en tus propósitos. El Señor te está diciendo, hijo, entiende que yo te predestiné. No te precondené, te predestiné para que fueras mi hijo. Y como mi hijo vas a tener salvación. Te va a costar la guerra. Te va a costar lágrimas, te va a costar sudor, te va a costar contratiempos. Pero esos contratiempos es en el momento que yo te doy el privilegio que me conozcas, que me entiendas.
tu primera parte fallaste. Sufriste lo que sufriste. Fuiste débil. No fuiste uno sabio. Fuiste uno rebelde. Quizás te tomó 30 años. Quizás te tomó 40 años. Hubo un hombre en la Biblia que fue llevado 40 años al desierto. Se fue muy joven al desierto. Pero cuando regresó para vivir la segunda parte de su vida como un libertador de 2 millones de personas. La segunda parte será mayor que la primera. Why? Porque fui predestinado. I was predestined for it. Y cuando estoy desanimado, tengo que recordar, Señor, tú sabías que iba a sufrir este momento de desánimo. Y como le decía la semana antepasada a algunos de ustedes, tienes muchos desánimos porque los cuales tienes que pasar. El desánimo no es para descalificarte, no es para quedarte en esa etapa. El desánimo solo te hace entender que sin el Señor no podemos hacer nada. Que cuando te levantas hasta que te acuestas, el Señor es tu fiel y divino compañero del camino. Él te escogió y Él prometió. Qué tremendo. Quien te llamó y te escogió te promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No hay momento, no hay segundo que estés solo, aunque te sientas solo y que el diablo te convenzca que estás solo y abandonado. No hay momento, miente el diablo. El Señor, su presencia está en Chile, está en Israel, esté donde esté, aquí está conmigo en esta hora. Voy a terminar, I'm going to finish right here. Era otro el mensaje en esta mañana, pero Dios se toma el permiso de cambiarnos la dirección para recordarnos qué tan importante es usted y soy yo. Porque muchas veces venimos con una actitud de descalificados. You know what? He hablado con algunos de ustedes, les he dicho, Dios está cambiando el ambiente right before our eyes, antes de nuestros ojos. Esta mañana les iba a hablar sobre el tema de ministros de misericordia. Porque hemos hecho todo mal, we've done everything wrong. Y mi hermana Katy trataba un tema muy interesante el jueves en la célula, que nos habla de cómo el Señor quiere misericordia sobre sacrificio. Los sacrificios los tenemos todos. Quiero ponérselo de esta manera. Dijo Joe, tírate ahí, just lay down there. Just close your eyes para que nadie te vea. Aquí tenemos el altar. This es el altar de los sacrificios. Aquí está el templo. Aquí está la alabanza, la adoración, la predicación. Lo que es el altar donde usted viene y pone los sacrificios. Y hemos sido una iglesia altar autocéntrica. Y estamos llenos de sacrificios. Nos interesa primero poner los sacrificios sobre el altar. Cuando el Señor crea estos cuadros, estas escenas donde está tirado uno de los nuestros. Y sabemos que está tirado. Sabemos que ha fallado. Sabemos que recibió un fuerte golpe de parte de Satanás en la vida. Puede ser un pastor, un ministro, puede ser un padre de familia, una hermana. It doesn't matter. Delante de Dios no existen títulos, rangos, nada. Pero yo sigo trayendo sobre el altar. Yo estoy lleno de sacrificios y me satisface cumplir con los sacrificios. Pero el Señor, cuando lo encontraron los fariseos, porque había una secta de fariseos tan celosos de guardar la ley al pie de la letra, punto por punto. Y cuando ven al Señor sentado con los pecadores y con los publicanos, estaba sentado con todos los cholos, estaba sentado con todos los borrachos, con todos los drogadictos, allá estaba en la bocanita.
Y pasan los fariseos, wow, se quedan los fariseos y le preguntan a Pedro, ¿qué está haciendo el maestro con aquel? ¿Qué está haciendo el maestro con aquella? Ellos no se lavan las manos, son sucios, son inmundos, no son dignos. El Señor les contestó, los que están sanos no tienen necesidad de doctor. He venido a sanar a los enfermos. He venido a levantar a los caídos. Dirá alguien, ok, pues ese es trabajo del Señor, ese fue el ministerio del Señor Jesucristo. No, el Señor nos está diciendo, nos está entrenando. De esta manera se hace, cabezones. It doesn't matter quién caiga, mi ministerio, mi espíritu, mi voluntad. Digo, yo quiero misericordia sobre el sacrificio. Levanta primero al caído y después me ofreces tus sacrificios. Porque de nada me sirve, le dijo el rey David, tú no quieres sacrificio que yo daría. Porque estamos llenos de sacrificios y levantamos nuestras manos, Cristo, pero ahí está el caído, ¿quién lo va a levantar? Y seguimos pasando sobre él. Pues, cógele, y hacemos leña del tronco caído. Estás así porque no buscaste. Estás así porque él. We beat him to a pulp. Le tupimos hasta que lo hacemos gelatina. Indiscretamente lo marinamos, lo descalificamos. Y nos olvidamos que el Señor no nos salvó a nosotros por nuestras justificaciones. Te encontró el Señor totalmente vacío y descalificado. Te encontró en el lodo más cenagoso. En el cesspool te encontró, en el batidero más horripilante que te puedas imaginar. Que pronto se nos olvida de dónde hemos caído, de dónde nos ha sacado el Señor, y que ahora usted y yo necesitamos. Mi padre era un hombre muy sencillo pero muy sabio. Hubo cosas que él me dijo en la vida, muchas de ellas se me olvidaron, pero las que marcaron mi vida fueron como estas. Decía, hijo, vamos a predicar a Jesucristo y si es necesario vamos a usar palabras. Esto es predicar a Jesucristo. Levántate, hermano. Dios te va a restaurar, Dios te va a levantar, Dios te va a perdonar. La semana pasada tuve una conversación muy íntima con una de mis hijas. Dios la usó para abrir mis ojos en muchos detalles con los que yo mismo había estado batallando. Nos damos cuenta a veces que quiero decirles una cosa, la religión es buena cuando se le da la aplicación correcta. Les han estado viendo los devocionales en la mañana. Este lunes está por salir el devocional 4, donde hablo de la religión pura. Es esta. Dice, si alguno pretende o dice ser religioso, porque se nos acomoda en nuestra mente. Ok, si usted dice, yo soy religioso, y se llena las cualidades que la descripción de los requisitos que dice allí el Espíritu Santo, entonces es bueno ser religioso. Refrene su lengua. Algo que todos nosotros batallamos en refrenar nuestra lengua. No tenemos un sistema de frenos aquí en la lengua que digamos. Our brake system is very poor. Siempre nos vamos de paso. No hablamos lo suficiente y lo adecuado. Siempre nos vamos y siempre está y. We always put a comma. Pero y nos vamos. Y no hay nada que nos detenga. Pero pensamos estar bien cuando estamos mal. Y si no refrenamos nuestra, es decir, criticar y juzgar and all that stuff. Y luego dice, y esta es la religión verdadera: visitar los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones, y apartarse de toda especie de pecado. Vivir una vida
agradable delante de Dios. Esa es la religión pura. Pero casi en esa área yo creo que sí estamos descalificados todos. ¿No? Yo soy el presidente de ese club. Y dialogaba algo mi hija conmigo, que me abrió los ojos, and just boom.